El viento frío de Johannesburgo soplaba con fuerza aquella noche de julio de 2005, arrastrando consigo el polvo de las calles y el aroma a brasas de las parrillas callejeras. Thandi Mabaso tenía 23 años cuando su mundo se derrumbó como un castillo de naipes. La mansión victoriana de Houghton, heredada de su difunto padre, se alzaba imponente en la colina, sus ventanas altas brillando bajo la luz de la luna llena. Era una reliquia de otra época, con sus molduras elaboradas, sus techos altos y ese sótano oscuro que nadie usaba desde hacía décadas. Thandi acababa de regresar de la Universidad de Ciudad del Cabo, donde había completado su maestría en Administración de Empresas. Su padre, Mandla Mabaso, un exitoso empresario minero, había fallecido 6 meses atrás en un accidente automovilístico en la N1, dejándole toda su fortuna. En el testamento, Thandi era la única heredera legítima. Su madrastra Nokuthula había recibido una generosa pensión, pero la casa y el imperio empresarial pertenecían a Thandi. «Thandi, bienvenida a casa», exclamó Lindiwe, su hermanastra, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lindiwe tenía 25 años. Era hija del primer matrimonio de Nokuthula y había vivido en aquella casa desde que su madre se casó con Mandla, cuando Thandi tenía apenas 10 años. La diferencia entre ambas era notable. Thandi era delgada, de rasgos suaves y ojos bondadosos que reflejaban la inocencia de quien siempre había sido protegida. Lindiwe, en cambio, era más robusta, de mirada calculadora y labios que se curvaban en sonrisas falsas con demasiada frecuencia. Mientras Thandi había pasado años estudiando lejos, Lindiwe se había quedado en Johannesburgo, observando cómo el padre de Thandi acumulaba riqueza, sabiendo que nada de eso sería para ella ni para su madre. «Gracias, Lindy», respondió Thandi, abrazando a su hermanastra con genuino afecto. A pesar de todo, Thandi siempre había intentado mantener una buena relación con ella. «La casa se ve hermosa. ¿Dónde está tu madre?» «Mamá salió a visitar a su hermana en Soweto. Volverá mañana», mintió Lindiwe, sus dedos apretando el teléfono celular en su bolsillo. Nokuthula estaba en realidad en un spa en Sandton, completamente ajena a lo que su hija había planeado. El interior de la mansión olía a pulimento de madera y a las flores frescas que decoraban el gran vestíbulo. Los retratos de familia colgaban en las paredes. Mandla con su sonrisa amplia, Thandi de niña junto a su madre fallecida y fotografías más recientes de la familia ensamblada. La luz de las lámparas de araña proyectaba sombras danzantes en el suelo de mármol pulido. «Debes estar cansada del viaje», dijo Lindiwe, tomando la maleta de Thandi. «Preparé tu habitación. Pero antes, ¿podrías ayudarme un momento? Necesito mover unas cajas en el sótano. Son cosas de papá que mamá quiere clasificar». Thandi sintió una punzada en el corazón al escuchar papá. Aunque Mandla no era el padre biológico de Lindiwe, ésta siempre lo había llamado así. «Por supuesto», respondió Thandi, siguiendo a Lindiwe hacia la puerta del sótano, ubicada al final del pasillo de la cocina. El sótano era un lugar que Thandi siempre había evitado de niña. Era húmedo, oscuro y olía a tierra mojada. Las escaleras de madera crujían bajo sus pies mientras descendían. Una única bombilla colgante iluminaba débilmente el espacio rectangular de unos 50 metros cuadrados. Había cajas apiladas contra las paredes de piedra, muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas y, en una esquina, una puerta de metal oxidada que conducía a lo que alguna vez fue una bodega. «Las cajas están allá atrás», indicó Lindiwe, señalando hacia la esquina más oscura. Thandi avanzó, sus zapatillas deportivas haciendo eco en el suelo de concreto. El aire era más frío aquí abajo y podía sentir la humedad pegándose a su piel. Detrás de ella escuchó un movimiento rápido. Antes de que pudiera voltear, sintió un golpe seco en la parte posterior de su cabeza.
El mundo giró violentamente y sus rodillas se doblaron. Cayó al suelo, su visión borrosa, viendo al Lindigüe de pie sobre ella, sosteniendo un tubo de metal. «Lo siento, hermanita», dijo Lindigüe con voz fría, sin un rastro de remordimiento. «Pero esta fortuna debería ser mía. Yo crecí aquí, yo cuidé a ese hombre durante años, mientras tú estudiabas lejos. No es justo que te lo lleves todo». Tandy intentó hablar, pero su boca no respondía. La oscuridad comenzó a tragársela, mientras veía a Lindigüe arrastrarla hacia la puerta de metal. El sonido del metal chirriando al abrirse fue lo último que escuchó antes de perder la conciencia. Cuando Tandy despertó, estaba en completa oscuridad. Su cabeza palpitaba de dolor y sentía el sabor metálico de la sangre en su boca. Intentó moverse y descubrió que estaba tumbada en un colchón delgado sobre el suelo frío de concreto. Extendió las manos y tocó paredes de piedra a ambos lados. El espacio era pequeño, tal vez de 3 metros por 4. El aire era viciado y apenas podía respirar. «Lindigüe», gritó, su voz resonando en el espacio cerrado. «Lindigüe, déjame salir». El silencio fue su única respuesta durante lo que parecieron horas. Finalmente, escuchó pasos arriba, el sonido apagado de alguien caminando sobre el piso de madera del sótano principal. Luego, una pequeña ranura en la parte inferior de la puerta de metal se abrió, apenas del tamaño de una caja de zapatos. Una botella de agua y un paquete de galletas fueron empujados hacia adentro. «¡Come!», dijo la voz del Lindigüe desde el otro lado, «y acostúmbrate. Este será tu hogar durante mucho tiempo». «¿Qué estás haciendo?», sollozó Tandy, arrastrándose hacia la puerta. «Lindigüe, por favor, esto es una locura. Podemos hablar, podemos arreglar algo». «No hay nada que arreglar», interrumpió Lindigüe. «Ya firmaste todos los documentos necesarios. Bueno, no exactamente tú, pero nadie sabrá la diferencia. Falsifiqué tu firma y transferí todo a mi nombre. En este momento estoy gestionando el imperio de Mandla Mabaso. Y la pobre Tandy... Bueno, Tandy tuvo un terrible accidente. Cayó del puente Nelson Mandela la noche que llegó a casa. ¡Qué tragedia! Encontraron su bufanda en la barandilla. La policía está investigando, pero todo apunta a un suicidio. La pobre chica no superó la muerte de su padre. El horror inundó a Tandy como agua helada. Su hermanastra había planeado todo meticulosamente. Tu madre, ella sabrá que mientes. Ella me conoce. Mi madre está de mi lado. Mintió Lindigüe con facilidad. Ella sabe lo que hice y está de acuerdo. Siempre te tuvo envidia, ¿sabes? Tú, con tu educación fancy, tu cara bonita, el amor incondicional de Mandla. Nosotras siempre fuimos las intrusas en esta casa. Ahora, finalmente, es nuestra». Los pasos se alejaron, y Tandy se quedó sola en la oscuridad absoluta, su mundo reduciéndose a aquellas 4 paredes de piedra fría. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, golpeó la puerta hasta que sus nudillos sangraron, gritó hasta que su voz se quebró. Pero nadie vino, nadie la escuchó. Los primeros días fueron los más difíciles. Tandy alternaba entre el pánico absoluto y la negación. Esto no podía estar sucediendo. Era una pesadilla de la que despertaría. Pero cada vez que abría los ojos, seguía en la misma oscuridad sofocante, con el mismo olor a humedad y el mismo frío penetrante. Lindigüe le traía comida una vez al día, siempre a través de la ranura en la puerta. Nunca más abrió la puerta de metal. Panagua, a veces una fruta o un sándwich, lo suficiente para mantenerla viva, pero nada más. Había un cubo de plástico en la esquina que Tandy usaba como baño, que Lindigüe reemplazaba semanalmente, empujándolo afuera y metiendo uno nuevo. «¿Por qué no me matas directamente?», preguntó Tandy una noche, su voz apenas un susurro ronco después de semanas de gritar. «Porque eres mi hermana», respondió Lindigüe, y por un momento Tandy creyó detectar algo de emoción en su voz. «No soy una asesina.
pero tampoco dejaré que me quites lo que me pertenece. Las semanas se convirtieron en meses. Tandy perdió la noción del tiempo en la oscuridad constante. No había ventanas, no había luz natural, solo el negro absoluto interrumpido brevemente cuando Lindigüe abría la ranura para pasar la comida. Tandy aprendió a contar los días por las comidas. Una comida, un día. Marcaba las líneas en la pared con un clavo oxidado que había encontrado en una grieta del suelo. Su cuerpo comenzó a cambiar. Perdió peso rápidamente. Sus músculos se atrofiaron por la falta de movimiento en el espacio reducido. Su piel, antes dorada por el sol de Sudáfrica, se volvió pálida y enfermiza. Su cabello, que siempre había cuidado meticulosamente, se enredó y opacó. Desarrolló llagas en la espalda por estar constantemente recostada en el colchón delgado. Pero lo peor no era el deterioro físico, era la soledad. El silencio absoluto la estaba volviendo loca. Comenzó a hablar consigo misma, creando conversaciones imaginarias con su padre, con amigos de la universidad, con cualquiera que pudiera aliviar el peso aplastante de estar completamente sola. «Papá», susurraba en la oscuridad, «¿dónde estás? ¿Por qué dejaste que esto me pasara?» En sus momentos más desesperados, consideró terminar con todo. Sería tan fácil dejar de comer, dejar de beber, simplemente dejarse ir. Pero algo en su interior, un fuego pequeño pero persistente, se negaba a apagarse. Era la voz de su padre en su memoria. «Tandy, mi niña, tienes la fortaleza de tu madre. Nunca te rindas, sin importar qué tan oscuro se ponga el camino». Así que no se rindió. En su lugar, comenzó a hacer ejercicio en el espacio limitado. Flexiones, sentadillas, estiramientos, cualquier cosa para mantener su cuerpo funcional. Recitaba poemas que había memorizado en la escuela. Resolvía problemas matemáticos en su cabeza, visualizaba edificios y ciudades enteras en su mente para mantener su cordura. Y cada día, mientras marcaba otra línea en la pared, se prometía a sí misma que si alguna vez salía de allí, Lindigüe pagaría por lo que había hecho. 5 años habían pasado. 1825 líneas marcadas en la pared de piedra. Tandy había cumplido 28 años en esa prisión subterránea, aunque no hubo celebración, ni velas, ni deseos. Solo otro día más en la oscuridad interminable. Su cuerpo se había adaptado a las condiciones extremas de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Sus ojos, aunque inútiles en la oscuridad constante, se habían vuelto hipersensibles a la más mínima filtración de luz que a veces se colaba por las grietas casi imperceptibles en la puerta de metal. Sus otros sentidos se habían agudizado dramáticamente. Podía escuchar las tuberías de agua corriendo 3 pisos arriba, los pasos de Lindigüe cuando se acercaba, incluso las conversaciones amortiguadas cuando su hermanastra traía visitas a la casa. Había desarrollado una rutina estricta para mantenerse cuerda. Cada mañana, aunque no podía ver la luz del día, su cuerpo había aprendido a detectar el cambio sutil en la temperatura que indicaba el amanecer. Se despertaba, hacía estiramientos durante 30 minutos. Luego caminaba en círculos por su celda durante 1 hora, contando cada paso. 1000 pasos, 2000, 3000. La monotonía era su salvación y su condena. Lindigüe seguía trayendo comida diariamente, aunque su compromiso había flaqueado con los años. A veces olvidaba venir por 2 días, dejando a Tandy desesperada por agua. Otras veces traía comida podrida o sobras que ella misma no quería. Tandy había aprendido a comer cualquier cosa, su cuerpo aceptando cualquier sustancia que pudiera mantenerla viva. «¿Sigues aquí?», comentó Lindigüe un día, su voz mostrando más sorpresa que satisfacción. «Pensé que ya te habrías vuelto loca o muerto». «No me darás esa satisfacción», respondió Tandy, su voz ronca pero firme. Había dejado de suplicar hace años. Las súplicas no la habían llevado a ningún lado. «La compañía está prosperando por si te interesa»,
continuó Lindigüe, y Tandy podía escuchar el orgullo en su voz. Expandí las operaciones mineras a Zambia y Mozambique. Mandla estaría orgulloso. Bueno, si no supiera que su preciosa hija está pudriéndose en un sótano. Tandy apretó los puños, sintiendo cómo sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. La rabia era lo único que la mantenía caliente en las noches frías de invierno, cuando Johannesburgo se congelaba y el sótano se convertía en una nevera. «Algún día saldré de aquí», dijo Tandy. «Y cuando lo haga, ¿qué harás?», se burló Lindigüe. «¿Llamarás a la policía? Por favor, nadie te creerá. Oficialmente estás muerta. Tu certificado de defunción fue emitido hace 5 años. No existes». La verdad de esas palabras golpeó a Tandy como un puñetazo. Lindigüe tenía razón. En el mundo exterior, Tandy Mabaso había dejado de existir hacía mucho tiempo. Pero entonces algo cambió. Una noche, durante su 7º año de cautiverio, Tandy escuchó algo diferente. No eran los pasos familiares de Lindigüe, sino voces masculinas en el sótano principal. «Trabajadores». Pegó su oído a la puerta de metal, conteniendo la respiración para escuchar mejor. «Esta casa es vieja», decía uno de los hombres en inglés con acento africano. «Las tuberías necesitan reemplazo completo. Tendremos que abrir paredes, revisar toda la estructura subterránea». «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó Lindigüe, y Tandy detectó nerviosismo en su voz. 3 semanas, tal vez 1 mes. Tendremos que acceder a todas las áreas del sótano». «No», respondió Lindigüe firmemente. «No todas las áreas. Hay una sección al fondo que está sellada. Es solo almacenamiento viejo. No hay tuberías allí. Señora Mabaso, necesitamos revisar toda la estructura para garantizar que...» «He dicho que no», interrumpió Lindigüe con autoridad. «Esa sección permanece cerrada. Si es un problema, puedo contratar a otra compañía». Hubo un silencio tenso. Luego el hombre suspiró. «Como usted diga, señora». Los trabajadores comenzaron al día siguiente. Durante semanas, Tandy escuchó el sonido de taladros, martillos y conversaciones en diversas lenguas africanas. Zulú, Xhosa, Afrikaans. El ruido era ensordecedor después de años de silencio, pero para Tandy era música. Significaba que había gente cerca, potencialmente su salvación. Comenzó a golpear la puerta de metal rítmicamente cada vez que escuchaba a los trabajadores cerca. Al principio, nadie parecía notarlo. El sonido probablemente se confundía con el ruido de la construcción, pero Tandy era persistente, golpeaba, gritaba, hacía cualquier ruido que pudiera. Fue durante la 3ª semana cuando finalmente alguien lo notó. «Baba, ¿escuchaste eso?», preguntó una voz joven en zulú. «¿Qué cosa?», respondió una voz mayor. «Ese golpeteo viene de detrás de esa puerta. Probablemente son las tuberías. Esta casa hace ruidos extraños». «No, Baba, es diferente. Escucha». Tandy, al escuchar esto, renovó sus esfuerzos. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, gritando con una voz que no había usado a pleno volumen en años. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Estoy atrapada aquí!». Se hizo un silencio absoluto del otro lado. Luego, pasos acercándose rápidamente a su puerta. «Dios mío», susurró la voz joven, «hay alguien ahí dentro». «¿Señora?», llamó el hombre mayor. «¿Hay alguien ahí?». «Sí», gritó Tandy, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estoy encerrada. Por favor, sáquenme de aquí». «Themba, ve a buscar a la señora Mabaso ahora», ordenó el hombre mayor. «Pero Baba, ahora». Tandy escuchó pasos corriendo escaleras arriba. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Esta era su oportunidad. Después de 7 años, finalmente alguien sabía que estaba ahí. Minutos después, múltiples pares de pies bajaron las escaleras apresuradamente. Tandy reconoció inmediatamente los tacones de Lindigüe. «¿Qué está pasando aquí?», demandó Lindigüe. «Les dije que no se acercaran a esta área».
Señora, hay alguien encerrado ahí dentro, dijo el hombre mayor, su voz llena de preocupación. Una mujer está pidiendo ayuda. Eso es ridículo, respondió Lindigüe, pero Tandy podía escuchar el pánico en su voz. No hay nadie ahí. Es solo el viento en las tuberías viejas, o ratas. Esta casa tiene ratas. Señora, la escuché claramente. Está hablando, pidiendo ayuda. Tandy sabía que este era su momento. Tenía que convencer a estos hombres de que no se fueran, de que investigaran. «Mi nombre es Tandy Mabaso», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. «Soy la hija de Mandla Mabaso. Mi hermanastra me encerró aquí hace 7 años. Por favor, no se vayan. Llamen a la policía». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, la voz del joven Temba. «Tandy Mabaso. Ese nombre me suena familiar. Baba, ¿no era la mujer que se suicidó hace años? Salió en las noticias». «Estoy viva», sollozó Tandy. «No me suicidé. Ella me encerró aquí. Por favor, tienen que creerme». «Esto es absurdo», dijo Lindigüe, pero su voz temblaba. «Señores, están despedidos. Salgan de mi propiedad inmediatamente». «No tan rápido», respondió el hombre mayor, su voz ahora dura. «Si no hay nadie ahí dentro, no tendrá problema en abrir esa puerta y demostrarlo, ¿verdad? No tengo que demostrarles nada. Esta es mi casa. Entonces llamaremos a la policía y ellos decidirán», dijo el hombre, y Tandy escuchó el sonido de un teléfono celular marcando. «No», gritó Lindigüe. Esperen, déjenme explicar». Pero ya era demasiado tarde. El joven Temba había salido corriendo escaleras arriba, y Tandy podía escuchar su voz hablando rápidamente por teléfono, reportando lo que habían encontrado. «Abra la puerta, señora», ordenó el hombre mayor. «Ahora». Durante un momento que pareció una eternidad, no hubo respuesta. Luego, Tandy escuchó el sonido de llaves chocando entre sí. Lindigüe estaba buscando la llave correcta. El sonido del metal contra metal, mientras giraba en la cerradura oxidada, fue el sonido más hermoso que Tandy había escuchado en su vida. La puerta se abrió con un chirrido agudo. La luz de la bombilla del sótano principal inundó la celda, y Tandy gritó de dolor, cubriéndose los ojos con las manos. Después de 7 años en oscuridad completa, incluso esa luz tenue era como mirar directamente al sol. Lágrimas brotaron de sus ojos mientras intentaba adaptarse. «Sanusika Baba», susurró el hombre mayor, usando una expresión zulú de asombro y horror. «¿Qué has hecho?». A través de sus dedos, Tandy podía ver las siluetas borrosas de 2 hombres en la entrada. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas, débiles por años de desuso limitado, se doblaron bajo su peso. Cayó al suelo, demasiado débil incluso para caminar. «Ayúdenme», susurró. «Por favor». El hombre mayor, cuyo nombre era Sifo Kumalo, era un plomero de 60 años que había visto mucho en su vida, pero nunca nada como esto. La mujer frente a él parecía un cadáver viviente. Su piel era casi translúcida, estirada sobre huesos prominentes. Su cabello era una maraña gris opaca, aunque no podía tener más de 30 años. Sus ojos, ahora entrecerrados contra la luz, estaban hundidos profundamente en sus cuencas. Olía a enfermedad y desesperación. Sifo se quitó su chaqueta de trabajo y envolvió a Tandy con ella. Luego la levantó en sus brazos. Era aterradoramente ligera, como levantar a un niño. «Temba, ¿dónde está la policía?», gritó hacia arriba. «Ya vienen, Baba. También llamé una ambulancia». Sifo comenzó a subir las escaleras con Tandy en brazos. Lindigüe intentó bloquearlo. «Espera, podemos resolver esto. Puedo pagarte, lo que sea que quieras». «Apártate», ordenó Sifo con voz fría. «Lo que has hecho. No hay dinero en el mundo que lo haga correcto». Cuando llegaron al nivel principal de la casa, Tandy pudo ver por primera vez en años colores reales, no solo tonos de negro y gris. La luz del sol entraba por las ventanas.
lastimando sus ojos, pero también llenándola de una alegría indescriptible. Estaba afuera de su prisión. Después de 7 años, 2 meses y 18 días, finalmente estaba libre. Sifo la llevó al sofá de la sala de estar y la recostó suavemente. Temba trajo agua y una manta. «La ayuda está en camino», dijo Temba, un joven de 25 años con ojos compasivos. «Aguanta ahí, mamá. Estás a salvo ahora». Sirenas comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. Lindigüe estaba de pie en la esquina de la habitación, su rostro una máscara de shock y miedo, sabiendo que su vida tal como la conocía había terminado. Los siguientes días fueron una vorágine de hospitales, policías y periodistas. La historia de Thandi Mabaso, la mujer del sótano de Houghton, como la prensa la llamó, se propagó por Sudáfrica como un incendio descontrolado. Los titulares gritaban desde cada periódico: heredera mantenida cautiva por 7 años, hermanastra monstruosa arrestada, milagro en Johannesburgo, mujer dada por muerta encontrada viva. Thandi fue llevada de urgencia al hospital Mill Park, donde un equipo de médicos trabajó incansablemente para estabilizar su condición. Su cuerpo estaba en un estado crítico: desnutrición severa, deficiencia de vitamina D extrema, atrofia muscular, problemas dentales graves, úlceras en la piel y daños en la columna vertebral por años de malas posturas. Los médicos se maravillaron de que hubiera sobrevivido. Un día más y su cuerpo probablemente habría cedido. Pero el daño físico palidecía en comparación con el trauma psicológico. Thandi sufría ataques de pánico cada vez que estaba en habitaciones pequeñas o cuando las luces se apagaban. No podía dormir sin una lámpara encendida. Tenía pesadillas vívidas donde volvía a estar en el sótano, y la puerta de metal se cerraba con un clic definitivo. La doctora Naledi Mokoena, una psicóloga especializada en trauma, fue asignada a su caso. «Thandi», dijo la doctora. Mokoena durante su primera sesión, su voz suave y paciente. «Lo que viviste fue una de las formas más crueles de abuso que existen. El aislamiento prolongado puede destruir a una persona mental y físicamente. El hecho de que estés aquí, hablando conmigo, es un testimonio de tu increíble fortaleza». «No me siento fuerte», susurró Thandi, sus manos temblando mientras sostenía una taza de té. «Me siento rota. Estás dañada, eso es innegable, pero no estás rota. ¿Sabes cuál es la diferencia? Lo roto no puede repararse, lo dañado sí. Y juntas vamos a trabajar para reparar ese daño, paso a paso». Mientras Thandi comenzaba su larga recuperación física y mental, el caso legal contra Lindigüe avanzaba rápidamente. Lindigüe fue arrestada y acusada de secuestro, fraude, falsificación de documentos e intento de homicidio. Los fiscales argumentaban que mantener a alguien en esas condiciones durante años era equivalente a un intento de asesinato lento. Durante el interrogatorio, Lindigüe inicialmente intentó negar todo, pero la evidencia era abrumadora. Los testimonios de Sifo Kumalo y su hijo Temba, las marcas en las paredes de la celda, los análisis forenses de la escena, todo apuntaba a su culpabilidad. Finalmente, enfrentada con la realidad de una posible sentencia de cadena perpetua, Lindigüe confesó: «No quería que pasara así», dijo durante su declaración, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Solo quería lo que me correspondía. Toda mi vida viví a la sombra de Thandi, la perfecta, la inteligente, la amada, mientras yo solo era la hijastra, la intrusa. Cuando vi la oportunidad de finalmente tener lo que siempre había deseado, la tomé. Pensé que con el tiempo sería más fácil, que me acostumbraría a la idea de que estaba ahí abajo. Pero cada día era una tortura. Cada vez que bajaba esas escaleras, sentía su mirada acusadora incluso a través de la puerta de metal. «Si era una tortura, ¿por qué no la liberaste?», preguntó el fiscal. «Porque era demasiado tarde, ya había llegado muy lejos. Si la dejaba salir,
todo lo que había construido se derrumbaría. Así que seguí adelante, día tras día, año tras año, diciéndome a mí misma que era ella o yo. El caso se convirtió en una sensación mediática. Programas de noticias analizaban cada aspecto. Psicólogos debatían sobre qué tipo de personalidad podría cometer tal acto, y la sociedad sudafricana se dividió entre aquellos que querían la máxima sentencia para Lindiwe y aquellos que argumentaban que ella también necesitaba ayuda psicológica. Durante todo esto, había una persona notablemente ausente, Nokuthula, la madre de Lindiwe. Cuando la policía la interrogó, Nokuthula juró que no sabía nada sobre el encarcelamiento de Thandi. Mi hija me dijo que Thandi había muerto, que se había suicidado. Lloró Nokuthula, su rostro demacrado por el shock. Le creí. ¿Por qué no le creería? Era mi hija. Nunca sospeché, nunca imaginé que ella podría hacer algo así. Las investigaciones confirmaron que Nokuthula realmente no sabía. Lindiwe había ocultado su crimen incluso de su madre durante todos esos años, llevando una doble vida. La exitosa empresaria en público y la carcelera secreta en privado. Nokuthula visitó a Thandi en el hospital una vez. Fue un encuentro doloroso y lleno de lágrimas. «No espero que me perdones», dijo Nokuthula de pie junto a la cama de hospital, incapaz de mirar a Thandi a los ojos. «Yo la crié. Sea lo que sea que esté roto en ella, soy parcialmente responsable. Si hubiera prestado más atención, si hubiera sido una mejor madre, tal vez». «No es tu culpa», interrumpió Thandi, su voz todavía débil pero firme. «Lindiwe tomó sus propias decisiones. Tú no la encerraste en ese sótano. Ella me encerró a mí». Nokuthula asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «La compañía, el dinero, todo es tuyo. Renunciaré a cualquier reclamo. Es lo mínimo que puedo hacer». «No quiero tu lástima», dijo Thandi. «Solo quiero justicia». La recuperación de Thandi fue lenta pero constante. Pasó 4 meses en el hospital y en rehabilitación intensiva. Tuvo que reaprender a caminar distancias largas, sus músculos atrofiados protestando con cada paso. Sus ojos necesitaron semanas para adaptarse completamente a la luz normal del día. Su piel, pálida y dañada, comenzó lentamente a recuperar algo de color saludable bajo la atenta supervisión de dermatólogos. Pero el verdadero trabajo estaba en su mente. Las sesiones con la doctora Mokoena se volvieron el ancla de Thandi. Hablaron sobre todo, el trauma del encierro, la traición de su hermanastra, la pérdida de 7 años de su vida y, lo más importante, cómo avanzar. «La venganza», dijo la doctora Mokoena durante una sesión particularmente intensa, «es una emoción natural después de lo que pasaste. Pero necesito que entiendas algo. La venganza puede consumirte tanto como el trauma. Puede convertirte en prisionera de nuevo, solo que esta vez la prisión es de tu propia creación». «Ella destruyó mi vida», respondió Thandi, su voz tensa. «Tomó 7 años de mí. ¿Cómo se supone que solo lo supere?» «No se trata de superarlo, Thandi. Se trata de atravesarlo, procesar el dolor, la ira, la sensación de injusticia, y luego decidir qué tipo de persona quieres ser al otro lado de todo esto. ¿Quieres ser definida por lo que Lindiwe te hizo o por cómo te recuperaste de ello?» Estas palabras resonaron en Thandi. Durante las largas noches en el hospital, cuando el miedo amenazaba con consumirla, se repetía: «No seré definida por ella, no le daré ese poder». Sifo Kumalo y su hijo Themba se convirtieron en visitantes frecuentes. El acto de bondad de estos 2 hombres, arriesgando su trabajo y potencialmente su seguridad para ayudar a una extraña, había salvado la vida de Thandi. «No pueden imaginar lo que significó que me escucharan», le dijo Thandi a Sifo durante una de sus visitas. «Había perdido la esperanza de que alguien supiera que yo estaba ahí. Mi madre siempre me enseñó,
respondió Sifo en su inglés con acento zulú, que cuando escuchas el grito de alguien en problemas, tienes la obligación de responder. Ubuntu, soy porque nosotros somos. Tu sufrimiento es mi sufrimiento. Tu libertad es mi alegría. Estos hombres se convirtieron en una especie de familia extendida para Tandy, visitándola regularmente, trayéndole comida casera preparada por la esposa de Sifo, compartiendo historias de sus vidas para ayudarla a reconectarse con el mundo que había perdido. 6 meses después de su rescate, Tandy dio su primer testimonio completo en el juicio contra Lindiwe. El tribunal estaba lleno hasta el tope, con periodistas de medios nacionales e internacionales presentes. Tandy, todavía delgada pero con algo de color en sus mejillas, se sentó en el estrado con dignidad. El fiscal la guió a través de su testimonio, cómo había regresado a casa esa noche de julio de 2005, cómo Lindiwe la había llevado al sótano bajo falsas pretensas, el golpe que la había dejado inconsciente y luego los 7 años de horror que siguieron. ¿Hubo algún momento en el que pensó en rendirse?, preguntó el fiscal. Muchos momentos, respondió Tandy, su voz clara y fuerte. Había días donde la oscuridad era tan completa, tan absoluta, que sentía que ya estaba muerta. Pero entonces recordaba a mi padre, su voz diciéndome que nunca me rindiera, y pensaba, si me rindo, ella gana, si muero aquí, ella se sale con la suya. No podía permitir eso. La sala de tribunal estaba en completo silencio, el peso de sus palabras palpable en el aire. Cuando el abogado defensor de Lindiwe la interrogó, intentó plantear dudas, sugerir que tal vez Tandy había exagerado su experiencia, que tal vez las condiciones no eran tan malas como las describía. Pero Tandy no vaciló. Las fotografías de la celda, su estado físico al ser rescatada, todo corroboraba su historia. Lindiwe observaba desde su lugar, con el rostro pálido y los ojos rojos. En un momento, sus miradas se encontraron. Tandy vio en los ojos de su hermanastra no el desafío que esperaba, sino algo más: vergüenza, arrepentimiento y una profunda tristeza. El veredicto llegó 3 semanas después. Culpable de todos los cargos. Lindiwe fue sentenciada a 28 años de prisión, uno por cada año que Tandy tenía cuando fue encerrada, con posibilidad de libertad condicional después de 18 años. «El delito que has cometido», dijo el juez, su voz retumbando en la sala, «es una de las más graves violaciones de derechos humanos que este tribunal ha visto. Privaste a tu hermana no solo de su libertad, sino de 7 años de su vida, años que nunca recuperará, mientras que reconozco que mostrarás una sentencia completa de 28 años, es mi sincera esperanza que uses ese tiempo para reflexionar sobre la enormidad de tus acciones». Lindiwe fue llevada esposada, su cabeza baja, el peso de sus crímenes finalmente hundiéndose en ella. Tandy observó todo esto con sentimientos encontrados. Había justicia, sí, pero no había satisfacción. Ver a Lindiwe llevada a prisión no le devolvió los años perdidos. No borró las pesadillas ni curó las cicatrices. La justicia legal era necesaria, pero no era suficiente. «¿Cómo te sientes?», preguntó la doctora Mokoena después del juicio. «Vacía», admitió Tandy. «Pensé que me sentiría, no sé, victoriosa tal vez, pero solo me siento cansada. Es normal, has estado viviendo para este momento durante meses. Ahora que ha pasado, necesitas encontrar un nuevo propósito. ¿Qué quieres hacer con el resto de tu vida, Tandy?». Era la pregunta que Tandy había estado evitando. Durante su tiempo en el hospital y la recuperación, todo había sido sobre sobrevivir el día, sobre sanar lo suficiente para testificar, sobre obtener justicia. Pero ahora, con Lindiwe en prisión y el juicio terminado, se enfrentaba a una pregunta aterradora. ¿Quién era ahora? Tenía 30 años, pero se sentía como si tuviera 100.
Había perdido todos los años de su veintena, el período en que la mayoría de las personas construyen sus carreras, forman familias, crean recuerdos. Esos años se habían ido, robados, y nada podía devolverlos. No lo sé, susurró Tandy. Honestamente, no tengo idea. Entonces, ese será nuestro siguiente trabajo, dijo la doctora Mokoena con una sonrisa gentil. Descubrir quién es Tandy Mabaso ahora y quién quiere ser. 18 años después del día en que fue rescatada, Tandy Mabaso estaba de pie frente a las puertas de la Correccional de Mujeres de Johannesburgo. Era el año 2023, y el día que había estado esperando finalmente había llegado. Lindiwe estaba siendo liberada bajo libertad condicional. Los años habían sido transformadores para Tandy de maneras que nunca hubiera imaginado. Los primeros años después del juicio fueron los más difíciles, llenos de terapia intensiva, medicación para la ansiedad y la depresión, y un trabajo doloroso para reconstruir no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Pero Tandy había encontrado su propósito en el lugar más inesperado, ayudando a otros. Usando la fortuna de su padre, que finalmente le fue completamente restituida después del juicio, estableció la Fundación Mandla Mabaso, dedicada a ayudar a víctimas de abuso y confinamiento ilegal. La fundación proporcionaba apoyo legal gratuito, terapia psicológica, albergues seguros y programas de reinserción para personas que habían sufrido traumas similares al suyo. Tandy también escribió un libro sobre su experiencia. En la oscuridad, una historia de supervivencia y perdón. El libro se convirtió en un bestseller internacional, no solo por la naturaleza impactante de su historia, sino por el mensaje que transmitía, que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de reconstruirse después de haber sido destruido. Durante estos años, Tandy se reconectó lentamente con el mundo. Hizo nuevos amigos, incluidos algunos en situaciones similares a la suya, que encontró a través de su trabajo en la fundación. Aprendió a amar de nuevo las cosas simples, el sol en su rostro, una taza de café caliente, la risa compartida con amigos. También continuó una relación cercana con Sifo Kumalo y su familia. Sifo había sido más que su salvador. Se había convertido en una figura paterna. Su hijo Temba, ahora un trabajador social que trabajaba con la fundación de Tandy, era como el hermano que nunca tuvo. Pero durante todos estos años, había una pregunta que la perseguía. ¿Qué haría cuando Lindiwe fuera liberada? La libertad condicional llegaba después de 18 años, y ese día había llegado. Tandy observó mientras las puertas de la prisión se abrían, y Lindiwe emergía. Su hermanastra había envejecido notablemente. Su cabello era completamente gris, su rostro marcado por líneas profundas de arrepentimiento y sufrimiento. Lindiwe llevaba una pequeña bolsa con sus pocas pertenencias y se detuvo al ver a Tandy, esperándola. Durante un largo momento, las dos mujeres simplemente se miraron. 18 años de separación, una vida de dolor y traición entre ellas. Tandy, dijo Lindiwe finalmente, su voz apenas un susurro. No esperaba que vinieras. Yo tampoco estaba segura de si vendría, respondió Tandy. Hasta esta mañana. Si has venido a decirme lo mucho que me odias, lo entiendo. Me lo merezco. Me merezco eso y más. No vine a decirte que te odio, dijo Tandy, y vio la sorpresa en el rostro de Lindiwe. Vine porque necesitaba verte con mis propios ojos. Ver que realmente estás libre y decirte algo importante. Lindiwe esperó, su cuerpo tenso, preparándose para las palabras de condena que esperaba. Te perdono, dijo Tandy. El shock en el rostro de Lindiwe fue absoluto. Sus piernas parecieron ceder y tuvo que apoyarse en la pared de la prisión. ¿Qué? Logró decir. ¿Cómo puedes perdonarme después de lo que te hice? Porque pasé demasiados años de mi vida siendo tu prisionera, explicó Tandy. 7 años en ese sótano, y luego años más después de mi rescate,
siendo prisionera de mi rabia, mi dolor, mi deseo de venganza. Finalmente entendí que mientras te odiara, seguirías teniendo poder sobre mí. El perdón no es para ti, Lindigüe, es para mí. Es mi liberación. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lindigüe, años de culpa y remordimiento finalmente saliendo a la superficie. No merezco tu perdón, sollozó. Cada día durante estos 18 años viví con lo que te hice. Vi tu rostro cada vez que cerraba los ojos. Escuchaba tus gritos cuando trataba de dormir. La prisión no fue mi castigo, Tandy. Mi castigo fue vivir conmigo misma, sabiendo lo que te había hecho a mi propia hermana. Lo sé, dijo Tandy suavemente, y tendrás que vivir con eso por el resto de tu vida. Pero no tienes que vivirlo solo. Ven conmigo. Lindigüe levantó la vista confundida. ¿Qué? La Fundación Mandla Mabaso tiene un programa de reinserción para personas que salen de prisión. Necesitan un lugar donde quedarse, apoyo psicológico, ayuda para encontrar trabajo. Si quieres, puedes ser parte de ese programa. No puedes estar hablando en serio, susurró Lindigüe. Después de todo, estoy completamente seria. Pero entiende esto, no te estoy ofreciendo esto por amor fraternal o por un deseo de reconstruir nuestra relación. No sé si eso es siquiera posible. Te lo ofrezco porque creo en segunda oportunidades. Creo que las personas pueden cambiar. Y creo que la mejor venganza contra lo que intentaste hacerme no es destruirte, sino demostrarte que a pesar de todo, sobreviví, prosperé. Y ahora estoy en posición de ayudar incluso a quien trató de destruirme. Lindigüe cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Tandy se mantuvo de pie, observándola, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Compasión, pero también firmeza. Había límites a su perdón. Podía ofrecerle ayuda, pero la confianza, el afecto, eso estaba perdido para siempre. Sifo y Temba, que habían estado esperando en el auto, se acercaron. Sifo puso una mano en el hombro de Tandy. ¿Estás segura de esto, hija?, preguntó en zulú. Estoy segura, baba, respondió Tandy, usando el término cariñoso para padre. Es hora de cerrar este capítulo de verdad. Durante las siguientes semanas, Lindigüe se instaló en uno de los albergues transicionales de la Fundación. Era un ambiente estructurado, con terapia obligatoria, clases de capacitación laboral y una comunidad de personas también tratando de reconstruir sus vidas después de la prisión. Tandy visitaba ocasionalmente, manteniendo una distancia profesional. Observaba cómo Lindigüe trabajaba en su recuperación, asistiendo a terapia, participando en grupos de apoyo y lentamente, muy lentamente, comenzando a perdonarse a sí misma. Un día, 6 meses después de su liberación, Lindigüe le pidió a Tandy que se reuniera con ella en el jardín del albergue. Era una tarde calurosa de verano en Johannesburgo, el sol brillando intensamente en un cielo despejado. «He estado queriendo decirte algo», comenzó Lindigüe, sus manos temblando ligeramente. «En terapia estamos trabajando en hacer reparaciones. No solo decir lo siento, sino hacer algo tangible para enmendar el daño que causamos. No espero nada de ti», dijo Tandy. «Lo sé, pero necesito hacerlo de todos modos. Durante los años que pasaste encerrada, acumulé una considerable riqueza usando el dinero de tu padre. Sé que legalmente todo eso te fue devuelto, pero hay algo más. Inversiones personales que hice, ahorros que oculté en cuentas en el extranjero. Quiero que todo eso vaya a tu fundación. Es dinero manchado con sangre y tal vez, si se usa para ayudar a otros, pueda limpiar aunque sea un poco la mancha que dejé en este mundo». Tandy estudió a su hermanastra. Los años en prisión habían cambiado a Lindigüe. Ya no veía en ella a la mujer arrogante y calculadora que la había encerrado. En su lugar, veía a alguien roto, tratando desesperadamente de encontrar redención. «Acepto tu oferta», dijo Tandy, «pero con una condición. Quiero que trabajes para la fundación, no en una oficina elegante, sino en el terreno.
Quiero que conozcas a las personas que ayudamos, que escuches sus historias, que veas el impacto real que tu contribución está haciendo. Lindigüe asintió vigorosamente. Lo haré, lo que sea que necesites. Y así comenzó una nueva fase. Lindigüe empezó a trabajar como voluntaria en la fundación, primero en tareas simples como organizar donaciones y preparar comidas para los albergues. Con el tiempo y bajo supervisión estricta, comenzó a participar en sesiones de grupo, compartiendo su propia historia como advertencia y lección. No fue fácil. Muchas de las personas que acudían a la fundación, al enterarse de quién era Lindigüe, reaccionaban con horror y disgusto. Hubo protestas, personas que se negaron a ser atendidas si ella estaba involucrada. Pero Lindigüe no se rindió. Aceptó la hostilidad como parte de su penitencia. Pasaron los años. En 2027, la Fundación Mandla Mabaso celebró su 25º aniversario. En ese tiempo, había ayudado a miles de personas, víctimas de abuso doméstico, personas que habían sido injustamente encarceladas, niños que habían sufrido trauma. Tandy estaba de pie en el escenario del evento de gala anual, dirigiéndose a una sala llena de donantes, voluntarios y personas cuyas vidas habían sido tocadas por la fundación. Cuando era joven, comenzó Tandy, su voz clara y fuerte, mi padre me decía que el verdadero éxito no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto das. Durante 7 años de mi vida, todo me fue quitado. Mi libertad, mi juventud, mi futuro. Pero cuando recuperé mi vida, tomé una decisión. Podía quedarme atrapada en el pasado, consumida por la ira y el deseo de venganza, o podía usar mi experiencia para iluminar el camino para otros que caminan en la oscuridad. Hizo una pausa, sus ojos escaneando la audiencia hasta encontrar a Lindigüe, sentada al fondo, vistiendo el uniforme simple del personal de la fundación. He aprendido que la verdadera venganza no es hacer sufrir a quien te hizo sufrir. La verdadera venganza es convertirte en todo lo que ellos trataron de impedir que fueras. Es tomar el dolor que intentaron plantarte y transformarlo en flores que embellecen el mundo. Esa es la venganza más dulce de todas, la transformación del sufrimiento en compasión, de la oscuridad en luz. La sala estalló en aplausos. Tandy bajó del escenario, saludando a los asistentes, compartiendo abrazos con sobrevivientes que se habían convertido en sus amigos más cercanos, riendo con Temba sobre una broma interna. Más tarde esa noche, cuando el evento terminó y la sala se vació, Tandy encontró a Lindigüe limpiando las mesas, recogiendo platos usados y copas de vino vacías. No tienes que hacer eso, dijo Tandy. Contratamos personal de limpieza. Lo sé, respondió Lindigüe, pero me gusta hacer este trabajo. Me recuerda que ningún trabajo está por debajo de mí, que después de lo que hice, debería estar agradecida de poder servir de cualquier manera. ¿Eres feliz, Lindigüe?, preguntó Tandy de repente. Lindigüe se detuvo, considerando la pregunta. No sé si merezco ser feliz, pero estoy en paz. Tal vez eso es más de lo que merezco. Todos merecemos paz, dijo Tandy. Incluso tú. Las dos mujeres compartieron una mirada, una comprensión silenciosa pasando entre ellas. No eran hermanas, no en el sentido real de la palabra. Ese vínculo había sido roto irremediablemente. Pero tal vez, solo tal vez, podían ser dos personas que compartían una historia dolorosa y habían encontrado, cada una a su manera, un camino hacia adelante. Tandy se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. Lindigüe, llamó. Gracias por el trabajo que haces aquí, marca la diferencia. Y con esas palabras salió a la noche de Johannesburgo. El aire era fresco, las estrellas brillaban en el cielo despejado. Tandy respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire libre, saboreando la sensación. Había pasado mucho tiempo desde aquella noche terrible en 2005. 35 años ahora, con profundas líneas de experiencia en su rostro, pero con ojos que brillaban con una luz
que no se podía extinguir. Había sobrevivido lo impensable. Había encontrado perdón cuando parecía imposible y había construido algo hermoso de las cenizas de su trauma. Su teléfono sonó. Era un mensaje de la doctora Mokoena, quien había estado con ella durante todo este viaje y ahora era no solo su terapeuta, sino también su amiga cercana. ¿Cómo estuvo el evento? ¿Te sientes bien? Tandy sonrió y escribió su respuesta. Más que bien, me siento libre. Y en ese momento, de pie bajo las estrellas de Johannesburgo, Tandy Mabaso se dio cuenta de que era verdad. No había más pesadillas nocturnas. No había más miedo a los espacios pequeños o a la oscuridad. No había más rabia ardiente hacia su hermanastra. Todo eso había sido reemplazado por algo más fuerte: propósito, compasión y una profunda apreciación por cada momento de su vida. La venganza que había buscado no había venido en forma de castigo para Lindigüe. Había venido en forma de su propia transformación, en las miles de vidas que había tocado a través de su fundación, en el amor que compartía con su familia elegida, en la paz que finalmente había encontrado dentro de sí misma. Tandy subió a su auto, un Tesla Model S que ella misma había elegido, símbolo de su independencia y éxito. Mientras conducía a través de las calles iluminadas de Johannesburgo, pasando por Houghton, donde aún se alzaba la mansión victoriana, ahora convertida en la sede principal de la fundación, sintió una sensación de cierre completo. La mansión donde había sido encarcelada ahora era un lugar de sanación. El sótano donde había sufrido había sido completamente renovado. Sus paredes oscuras, pintadas de blanco brillante, con ventanas instaladas donde era posible, transformado en salas de terapia luminosas y acogedoras. La puerta de metal de su antigua celda había sido removida y reemplazada con una placa conmemorativa, en memoria de los 7 años perdidos y en celebración de los muchos años ganados. Que ninguna persona vuelva a sufrir en silencio, que todo grito sea escuchado. Esa noche, de vuelta en su moderno apartamento en Sandton, con vista panorámica de la ciudad, Tandy se preparó para dormir. Ya no necesitaba luz para conciliar el sueño. Ya no saltaba ante cada ruido. Se metió en la cama, apagó las luces, y por primera vez en décadas, la oscuridad no la asustó. Era simplemente oscuridad, neutral, sin poder sobre ella. Cerró los ojos y sonrió. Había sobrevivido, había prosperado, y esa era la mejor venganza de todas. Fin epílogo. 10 años después, en 2033, Tandy publicó su segundo libro, Más allá de la venganza, construyendo una vida de propósito después del trauma. Lindigüe escribió el prefacio, un reconocimiento brutalmente honesto de sus crímenes y su camino hacia la redención. El libro se convirtió en un texto fundamental en programas de justicia restaurativa alrededor del mundo. La Fundación Mandla Mabaso expandió sus operaciones a otros países africanos, Nigeria, Kenia, Ghana, creando una red continental de apoyo para víctimas de trauma. Themba Khumalo se convirtió en su director ejecutivo, mientras que Tandy se concentraba en activismo y hablar públicamente sobre justicia, perdón y sanación. Lindigüe continuó trabajando en la fundación hasta el final de su vida, dedicando cada día a intentar equilibrar las escalas del daño que había causado. Nunca volvió a hablar de riqueza o posesiones materiales. Vivió simplemente en un pequeño apartamento pagado por su trabajo en la fundación, encontrando significado no en lo que tenía, sino en lo que podía dar. Sifo Khumalo, el hombre que había escuchado el grito de auxilio de Tandy tantos años atrás, fue honrado póstumamente por la fundación después de su muerte en 2030. Un programa de becas lleva su nombre, ayudando a jóvenes sudafricanos a convertirse en trabajadores sociales y defensores de víctimas. Y Tandy
La mujer que había pasado 7 años en absoluta oscuridad se convirtió en una luz brillante no solo para Sudáfrica, sino para el mundo entero, demostrando que incluso del sufrimiento más profundo puede surgir la compasión más profunda, y que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse una y otra vez, hasta que finalmente estás de pie en la luz, libre. Palabras finales. Esta historia es un testimonio del espíritu humano inquebrantable. Es sobre la oscuridad y la luz, la caída y el levantamiento, la traición y el perdón. Pero sobre todo, es sobre la elección que todos enfrentamos cuando nos hacen daño. ¿Nos convertiremos en reflejos de quien nos lastimó? ¿O encontraremos la fuerza para hacer algo completamente diferente? Tandy eligió la luz, y en esa elección encontró la libertad más verdadera de todas. Fin del relato.